Tenemos presentes acá al doctor Carlos Castro, docente de Arquitectura Legal, nuestro presidente, licenciado Leonel Lopata, la técnico profesionista Aquino, Natalia Aquino, el arquitecto Diego Siganda y acá la contadora Leticia Vélez. Vamos a hablar sobre responsabilidad nacional, venimos a hablar del doctor Castro, abiertas las preguntas para quien entienda, quienes tengan alguna duda, y después van a intervenir los demás panelistas y también las preguntas abiertas. Bueno, muchas gracias por la participación a todos ustedes y adelante. Doctor, si pueden empezar. Bueno, buenos días, un gusto estar acá con ustedes. Le agradezco al colegio, a sus autoridades y a los asociados la oportunidad de esta presencia y bueno, de intentar operar este fenómeno de la responsabilidad vecinal, el cual vengo abarcando desde hace mucho tiempo. Me han propuesto hablar de la ley 19.726. Yo, para generar un contexto, me gustaría hablar un poco de la historia de esta ley. En los comienzos de los impulsos para generar una reforma del régimen de responsabilidad vecinal, en mi experiencia personal puedo situarlos en la década del 90 del siglo pasado, cuando un grupo generado en el ámbito del Instituto de la Construcción de Edificios de la Facultad de Arquitectura se empezó a preocupar por las consecuencias a nivel judicial que venían trayendo los fallos judiciales producto de procesos originados en escenarios de responsabilidad del boom de la construcción 79-80. Estoy hablando de la prehistoria para algunos de ustedes. Bien, en ese momento se generó un grupo que se integró con técnicos del Banco Hipotecario de Uruguay, muy alarmado por la problemática, la Facultad de Arquitectura, y bueno, a mí me invitaron como joven integrante de la Cátedra de Arquitectura Legal en ese momento. Y bueno, y a partir de ahí he continuado con el tema. Desde ese momento se detectó una cosa, que estaba descompaginado lo que los tribunales jurisdiccionales entendían por eventos de responsabilidad con lo que las buenas prácticas de la arquitectura y de la academia entendían que generaban responsabilidad. Entonces, a partir de ese desfasaje, es que se empieza a trabajar. Bueno, hay varios intentos de generar un proyecto de ley. Ustedes consideren que estamos hablando de normas del siglo XIX, el Código Civil Uruguayo y la formulación que tenía el artículo 1844 empezó a regir el 1 de enero de 1869. Y que en aquella época se construía de otra manera distinta, se construía con piedra y argamasa, fundamentalmente. Hoy en día los procesos constructivos han cambiado diametralmente, ¿no? Muchas realizaciones se hacen en planta, hay complejas relaciones entre distintos actores que hay que coordinar, etcétera, etcétera. Bueno, a partir de eso, y luego de varios años, hay una propuesta a nivel de la Asociación de Promotores Privados de Uruguay, que crea un grupo interinstitucional que abarcaba todos los sectores, creo yo, vinculados al quehacer constructivo, y a partir de ello sale un proyecto de ley. Pero era un proyecto de ley que tuvo un vuelo corto porque, a mi entender, erró la técnica legislativa. Y bien llegó al Parlamento, luego de recibir informes de la Facultad de Derecho, recuerdo un informe del doctor Jorge Amarra, que también firmaba Santiago Carnelli, y fueron lapidarios en cuanto a que un proyecto de esa naturaleza no podía modificar el Código Civil. Bien. Luego, por varios años, se insiste con un proyecto de similares características. Yo en ese momento ya estaba asesorando a la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, nos llegan las propuestas y
basado en la experiencia anterior, porque en aquella comisión de APCU yo había participado por la Facultad de Arquitectura, insisto en que ese no es el camino. La propuesta de parte de SAU, que empezó a trabajarse en el año 2014-2015, era la de modificar lo menos posible el Código Civil. Es decir, reconocerlo como una norma jurídica que pretende actuar como sistema y a partir de ahí quitar un ladrillito y poner otro, pero sin afectar la sistemática. Lo que el proyecto de AFCU del año 96-97 había alterado, y por eso fue que no tuvo la aceptación de estos renombrados juristas. Bien, a partir de eso se empieza a trabajar en SAU con un proyecto muy sencillo que hasta respeta la terminología del código, que ya estaba obsoleta. Sin embargo, si bien el código solo hablaba de arquitecto empresario, nuestros tribunales entendían por ellos a toda la gama de agentes de la construcción que operan en el proceso. Entonces, exacto, habiendo jurisprudencia clara en el sentido y con la estrategia de generar la menor modificación posible, así fue que se presentó el proyecto de SAU. Bien. La APCU insistía con su proyecto largo. SAU, APCU tuvieron conversaciones. Se les hizo entender que ese proyecto no iba a prosperar y finalmente logramos un proyecto armonizado entre las dos instituciones. El proyecto presentado en el año 2017 en la Cámara de Senadores es un proyecto originado en SAU, pero armonizado con algunas propuestas de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay. Bien, luego de un largo derrotero en el cual se recibieron asesoramientos que pidió la Comisión de Legislación del Senado de las distintas facultades de derecho que hay hoy en día en nuestro medio, de la realización de un evento que promovió el doctor Carlos de Cores en la Universidad Católica de Uruguay en agosto del 2017, y de ciertos ajustes al proyecto, el Senado lo termina aprobando. Lo envía a la Cámara de Representantes, la Cámara le hace unos ajustes, como lo cambió, vuelve, y finalmente se sanciona como proyecto de ley, se envía a su promulgación al Poder Ejecutivo y el 21 de diciembre de 2018 se aprueba como la ley 19.726. Esa es un poco la historia resumida. Se podrá imaginar que entre líneas de estas frases hay un montón de cuestiones que si quieren un día nos extendemos porque buena parte de ellas no están escritas en ningún lado. Pero las historias de formulación de las leyes son historias muy interesantes, ¿no? Bien, bueno. No, es una duda. Sí. Cuando tú hablas de responsabilidad de los arquitectos, en el proceso de una obra pueden participar varios arquitectos, algunos en el proyecto, que es independiente después de lo que va a ser la obra. Y dentro de la obra puede haber arquitectos contratados por la empresa constructora o no, que son directores de obra o jefes de obra. Es como que no es lo mismo, ¿no? Un arquitecto que el otro en las funciones. Son todos responsables. Cada uno es responsable por la parte que le corresponde en su actuación. Arquitecto proyectista por proyecto. Y vicio de proyecto. Vicio de proyecto. Arquitecto director de obra por vicios de ejecución, cuyo responsable principal en general es el constructor. Pero el director de obra, a su vez, puede ser responsable de una parte por mal praxis en su tarea de dirigir la obra. Y así cada uno de ellos. Hay veces que el error del proyecto es grueso y por tanto se hace responsable también al director de obra, aunque sea otro, y también el conductor en algunos casos. Ese es el esquema, ¿sí? Después, en cada caso particular, se dirime de acuerdo con los roles
y la actuación que haya tenido cada uno de ellos. Yo intenté hacerme una especie de ayuda a memoria para tocar algunos temas que pueden ser de interés de ustedes. Bueno, uno de ellos era contextualizar con un poquito de historia, ¿no?, de este proceso legal. Después, hablarles de las principales características de la reforma del año 2018. Yo creo que lo fundamental es el establecimiento de 3 franjas de plazos que actúan para diferenciar escenarios de responsabilidad. ¿Y qué son estas franjas? A veces hay dudas, otras veces hay mitos que las interpretan de cierta manera. Lo que ocurre, o de lo que se trata, es que son plazos de garantía. Nosotros podemos generar una línea de tiempo y podemos decir, bueno, la formulación actual del artículo 1844 después de la ley, y empiezo por el último plazo, por el final que nombra, dice que las afectaciones a los vicios y defectos de los elementos de terminación y acabado se responde por 2 años. ¿Qué quiere decir eso? Que durante los primeros 2 años de esa línea de tiempo, ese tipo de vicios o defectos tiene que hacerse aparente. Si finalizado ese periodo, esos vicios no se hicieron aparentes, ya no hay oportunidad de reclamo por los mismos. Después hay una segunda franja, que es la de 5 años y que es la más difícil de explicar. ¿Por qué? Porque es una franja residual que opera entre las dos. Ahora les voy a mencionar la de 10 y vamos a saber que lo que no esté en la de 2 ni en la de 10 va a estar en esta de 5. ¿Y qué dice el artículo actual 1844 respecto de la de 10? Dice que son responsables por 10 años por los defectos o vicios que, ya sea en todo o en parte, afecten su estabilidad o solidez, o lo hagan impropio para el uso pactado, expresa o tácitamente, o para el uso que normalmente se destina, por vicio de la construcción o del suelo, por una incorrecta dirección de obra, por defectos de cálculo o por mala calidad de los materiales. Esto es lo que dice, o es la hipótesis de la primera franja, por la cual se responde por 10 años. Es decir, tenemos esta franja que podemos decir claramente que refiere a vicios graves, cuando hay afectación de la solidez o estabilidad del edificio, o también cuando hay o existe lo que antes se denominaba ruina funcional, que era cuando no había desprendimiento material, es decir, no había caída ni colapso, pero el edificio se tornaba inservible para el fin que se había construido. El ejemplo típico de esto son las condiciones de inhabitabilidad. Cuando un local habitable pierde su condición, se consideraba que entraba en ruina funcional. La actual formulación del artículo 1844 la desarrolla, la ruina funcional, cuando dice o lo hagan impropio para el uso pactado expresa o tácitamente o para el uso a que normalmente se destina. Si un edificio deviene a esta situación, automáticamente estamos en la franja de los 10 años. ¿Sí? Entonces, tenemos vicios graves por los cuales se responde, la franja de 10 años genera la expectativa de que se hagan aparentes en ese periodo. Tenemos vicios de terminación y acabado, 2 años, y en el medio quedan los que no están ni en uno ni en otro. Es decir, afectaciones funcionales menores, por ejemplo, que no son relacionadas ni con terminaciones ni acabados, ni tampoco generan
afectación de estabilidad, ni solidez, ni lo hacen impropio para el uso, entran en el periodo de los 5 años. ¿Qué está pasando en este momento histórico? Actualmente, la ley es de diciembre de 2018, se publicó en el Diario Oficial el 3 de enero de 2019. Como no tiene vigencia establecida en la ley, empieza a regir a partir del 10º día de su publicación. Como no es un plazo procesal, porque algunos de mis colegas cuentan los días a partir del día siguiente, y en este caso no es un plazo procesal, y por tanto no hay por qué contarlo a partir del día siguiente. Se empieza a contar del día de la publicación, y el 10º día de la publicación no es el día siguiente de los días, sino que es el mismo día. Por eso yo entiendo que empieza, si nosotros contamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Empieza a regir el 12 de enero de 2019. Por ahí vi quien dice que es el 14 porque cuenta con un plazo procesal, otros dicen que es el 13. Esto puede ser de importancia en relación a la fecha de los contratos, porque la norma estableció una disposición transitoria para marcar el corte del régimen anterior con el régimen actual. Y lo dispuso en forma no muy feliz, podemos decir, en la fecha de los contratos. Dijo que el nuevo régimen empezaba a regir para los contratos que se celebraran después de su vigencia, es decir, a partir del 12 de enero del 2019. Y sabemos, esto es una dificultad interpretativa, sabemos que en nuestro orden jurídico y por las características que tienen los procesos de obra, los procesos de comercialización de unidades y de los propios edificios, puede haber dificultades para discernir cuál es el contrato y cuál es la fecha del contrato. Imaginémonos los procesos constructivos habituales que empiezan con una promoción. Un promotor adquiere un predio y ahí inicia una etapa de reflexión a ver cómo realiza la obra, si la hace por administración directa con su propio esquema societario, si contrata una empresa constructora. Ahí ya tenemos dos escenarios distintos. ¿Cuál es la fecha del contrato? Y luego... ¿La fecha de cuál contrato? Ahí está el dilema. El Código Civil solo dice la fecha del contrato. Si vemos cómo está formulada, dice... Perdón, porque disculpe, ahora que estoy... Solo el contrato de construcciones. Dice, si se tratare... esta ley se aplicará a los contratos de construcción que se celebren con posterioridad a la entrada de vigencia de la misma. Entonces, también, imagínense otra hipótesis. Se construye, ya sea... En este caso sería digamos, el desarrollador contra la empresa constructora. Parecería. Y sí, porque el otro caso es cuando son los copropietarios contra la empresa que les vendió. O sea, como que hay varias hipótesis. Exacto. Imagínense que continúa el proceso constructivo, se termina el edificio y se comienza la etapa, o que ya venía en el pozo, pero después se finaliza la fase de comercialización de las unidades. ¿Sí? Entonces, hay algunas que se venden inmediatamente, otras que las mantiene el promotor esperando mejores precios de mercado, y a veces, que es una situación muy común, una unidad a estrenar se vende a los 2 o 3 años. Anda con Maxi, anda con Maxi, chiquita. ¿Cuál es la situación de ese alquiler? Tengo encima el teclado, Por ejemplo, ya lo puede reclamar por La vicio Nina, se me metió encima el teclado. grabado. No, vamos a la fecha del contrato entre el promotor y la empresa constructora. Por Pero ejemplo, hay otra versión que se escucha a veces que es la fecha de entrega del inmueble al propietario. O sea, del reclamo de la responsabilidad del Senado. O sea, como que ahí
o ahí no hay un contrato. O sea, sino la entrega del edificio y dicen que es al ocupante, la primera persona que se muda al edificio. También, o sea. Perdón, ¿no sería desde el momento que tú podés apreciar, tomás ocupación del inmueble, tú compraste una unidad en propiedad horizontal, sos permitente comprador, en el momento que te mandan el telegrama para decir que la unidad está a disposición, el momento que tú recibís, yo entiendo que es a partir de ahí que se cuenta el plazo. De la recepción sería entonces. Sí, por ejemplo, lo que decía el doctor de los 2 años de los trabajos de acabado. Yo desde el momento que puedo apreciar mi unidad, la recibí y veo que tengo una humedad o que la bacha del baño está desprendida o que veo que la ventana no cierra. Yo entiendo que desde el momento que yo recibo Eso sería lo más lógico. Sin embargo, la ley no lo resolvió de esa manera. Y yo creo que esto es una cuestión a resolver o por un criterio jurisprudencial firme que luego se aplique en todos los casos, apoyado por una doctrina firme también, o de lo contrario por un ajuste legislativo. Piensen que si se trata de un plazo de garantía y nosotros lo llevamos a otros objetos que se garantizan en nuestro medio, si usted compra un televisor, el plazo de garantía le empieza a correr desde que usted lo lleva a su casa y le empieza a dar clic, 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 clic a la perillita, ¿no? Si se rompe en tanto tiempo, bueno, se lo cambia. No se cuenta el tiempo que estuvo estoqueado en el distribuidor, ni en el importador, ni en la casa de electrodomésticos. Entonces, yo creo que la solución tomada con esta disposición, que no estaba en el proyecto original de SAU, nos plantea problemas a resolver. ¿Sí? Yo justamente era uno de los dilemas que quería mencionarles. ¿Sí? Después, otra de las fortalezas del proyecto y del cambio es que reduce considerablemente los plazos para reclamar después que los vicios se hacen aparentes. ¿Sí? En el pasado ese plazo era de 20 años. La ley que modifica el Código Civil en el año 2018 lo reduce a 4 años. Se entiende que cualquier persona durante 4 años tiene tiempo suficiente como para reflexionar si emprende una reclamación, un juicio por un vicio que tiene su edificio. Ese plazo de 20 años que regía antes, referido a las acciones personales, era una especie de espada de Damocles que pendía sobre la cabeza de los agentes de la construcción prácticamente durante toda la vida útil de un profesional o de un constructor, ¿no? Entonces, es una de las modificaciones más notorias y que agrega justicia al régimen de responsabilidad. ¿Sí? Perdón, no me quedó muy claro lo de los 4 años. Los 4 años, como las franjas que vimos son plazos de garantía, Sí. los 4 años es un plazo que tiene el afectado, el sujeto activo, quien está en condiciones de reclamar, para plantear su demanda. 4 años a partir A de que partir aparece de la el aparición vicio. del vicio, sea en el plazo de 2 años, si es una terminación o acabado, sea en el de 5, si es otro tipo de afectación que no sea grave, de las de 10, o dentro del de 10, si es una de esas afectaciones allí previstas. ¿Qué pasa si aparece un vicio a los 2 años? Sí. Y pasan 4 años, o pasan 6 años, y ese propietario de la unidad no hace el reclamo. Y ya pasan los 4 años, ¿qué pasa en ese caso? Si es una terminación, si es un vicio o un defecto que afecta solamente elementos de terminación y acabado, en ese caso precluyó la posibilidad de reclamar, porque es una garantía.
digamos, el sujeto pasivo reclamado podría oponer una excepción de prescripción de la acción. Perdón por todas las ion, pero no hay otra forma de decir. Y en ese caso se bloquea la responsabilidad. La Sociedad de Arquitectos del Uruguay viene trabajando con un grupo de técnicos en generar criterios de interpretación precisos entre la franja de los 2 años y las demás. Sobre todo, la estrategia se centró en fijar la de 2 años, porque ahí automáticamente vamos a tomar precisión por esta, pero también por la de 5. ¿Y por qué no la de 10? Porque la de 10 ya es como el régimen anterior. Lo que quedó en los 10 años es lo mismo que se venía aplicando desde 1869, con todos los criterios jurisprudenciales sumados, con todas las elaboraciones de la doctrina dominante en el tema. En cambio, para la de 2 no hay jurisprudencia, no hay tradición doctrinaria tampoco. Y la Sociedad de Arquitectos se propuso generar criterios fundados en su expertise, es decir, en la disciplina arquitectónica. Y ahí, bueno, es una comisión de la cual yo vengo participando y se van proponiendo criterios, ¿no? ¿Cuál es? Es el criterio funcional, por ejemplo, para decir que cuando estamos en una terminación y acabado, lo que a uno inicialmente le viene a la mente es, bueno, son las pinturas. Dos cursos. Pero sin embargo puede haber otros elementos. Un zócalo es una terminación y acabado. Depende, como un tapajuntas de un cerramiento. Sí. Pero tal vez si ese tapajuntas brinda una función de aislación térmica, porque es la terminación del cerramiento, ya no es una terminación o acabado, sino que puede cooperar con la habitabilidad del local si es que no se cierra adecuadamente. Entonces, la idea es generar criterios muy firmes con el objetivo de generar una especie de, no quiero decir norma técnica, pero sí un lineamiento muy claro para los peritos que actúan en el Poder Judicial. Ya en el pasado lo hizo la Sociedad de Arquitectos de Uruguay, y con algo que ustedes deben conocer, que es la cuenta de medianería. Vieron que cuando hay un conflicto judicial por el cobro de un arrime y se convoca un perito imparcial, el perito hace la cuenta y ahí descarta la del actor y la del demandado, que por naturaleza la del actor es alcista y la del demandado lleva a bajarla, y el juez se basa en el criterio del perito imparcial, por razones obvias. Bueno, casi sin excepción, los peritos toman un lineamiento generado allá también por la década del 90. Mis referencias marcan mi condición etaria, ¿no? Que fue una norma técnica o un lineamiento que se generó entre la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, la Asociación de Promotores Privados y también el Instituto de la Construcción de Edificios de la Facultad de Arquitectura. Entonces ahí se establece, el arquitecto lo debe conocer muy bien, se establecen tipologías constructivas, las 6 o 7 materiales que se emplean habitualmente para construir un muro en nuestro medio, ladrillo común, ladrillo de campo, ticholo, ticholón, pared doble con cámara, pared simple, revocado, revestimiento del ladrillo llamado chorizo, etc. Acá hay distintos tipos y se marcan un precio de metro cuadrado, que difiere también por la altura, porque trabajar en la altura es uno de los temas más costosos de nuestro medio, ¿no? A medida que se sube. Y también, a partir de ese momento, el Instituto Nacional de Estadística formula una actualización de esos precios. Los arquitectos que generan cuentas de medianería van al lineamiento dado por SAU y las otras instituciones
toman la última tabla del INE respecto de eso y directamente darse la cuenta. Bueno, la idea es generar un lineamiento similar para saber cuándo estamos ante un vicio o defecto que está afectando los elementos de terminación y acabado. ¿Puedo hacer alguna Sí, pregunta? cómo no, adelante. Bueno, una de ellas es, los edificios construidos o terminados antes de la promulgación de la ley 19726, ¿se rigen todavía bajo el régimen de los 10 años? Exacto. Se rigen. O sea que la ley no dijo que regía para adelante y para atrás, para los edificios hacia adelante. El punto de corte es la fecha del contrato. Si el contrato es anterior al 12 de enero de 2019, se rige por la formulación que tenía del 1844 antes de la aprobación de la ley. Si el contrato es posterior, aplica la ley. Perdón, interrumpo. Sí. ¿Cuál contrato? El contrato de construcción. Así dice la ley. Gracias. Sí. Bien. Otra, un poco también que esta duda que apareció en la medida que íbamos escuchándolo. ¿Quién es que tiene el derecho a reclamar o la legitimación? ¿El propietario de la unidad o el edificio? O los dos, cuando aparece, digamos, en una de las unidades. En vez de que sea todo el edificio, que una de las unidades aparece defecto constructivo o de habitabilidad o lo que sea. ¿Cuál sería el legitimario para poder reclamar contra la empresa? Bien. Ahí yo les envié unas diapositivas que después las van a poder ver. Ahí está. Las compartí en el chat para que Bien, las puedan ver. perfecto. No sé Ahí si querés están presentadas, en uno de los cuadros está presentados los posibles sujetos activos y los posibles sujetos pasivos de la responsabilidad decenal, es decir, quienes pueden situarse en posición de reclamantes y quienes pueden ser reclamados. Y entre los activos, que es su pregunta, están esencialmente el comitente. El reclamante es el comitente. La duda es quién es el comitente. Bueno, en el caso de que haya habido un contrato de construcción y que haya habido un promotor, claramente el comitente es el promotor. La ley, con su modificación, agrega a la figura del adquirente como posible sujeto activo, sujeto reclamante. Modificación que en realidad, si bien está bueno porque ahora quedó en forma expresa, la jurisprudencia ya lo venía considerando posible sujeto activo. Porque lo que nos ocurre en algunos de los casos es que el propietario con una unidad nos dice que apareció algo, llamamos a la empresa desarrolladora y la empresa desarrolladora generalmente dice, bueno, pero esto hay que reclamárselo al sanitario o hay que reclamárselo al electricista o hay que reclamárselo al arquitecto. Entonces como que la desarrolladora trata de desaparecer del medio y redireccionar las acciones contra... Lo que ocurre, Abril, que vendría a ser la empresa debe de repetir contra su subcontrato. Claro, porque lo que te dicen, no, nosotros no tenemos nada que ver, arregle con tal. Entonces digo, como que hay que, de repente, que esté claro que la acción es o del edificio en general, que lo representa el administrador contra la desarrolladora, y en algún caso que hemos tenido, si estamos en conciliación a desarrolladora y arquitecto. Sí, está bien. Lo que pasa es que ahí me está hablando de temas relacionados con el ámbito de los sujetos activos y también de los sujetos pasivos, ¿no? Entonces, respecto de los sujetos activos, que yo le puedo decir que básicamente son el comitente y los adquirentes, ¿sí? Ahora, a partir de eso se desarrollan múltiples problemáticas con una gran complejidad. Y esto, en particular, en nuestro orden jurídico, en la medida que tenemos una fase en los procesos constructivos cuya lectura jurídica nos lleva a un concepto de prehorizontalidad. Y eso, para los juristas, para los que operamos el derecho, es de una dificultad muy grande. Es grande a la hora
de identificar sujetos pasivos. Es grande a la hora de identificar sujetos activos que puedan reclamar. Entonces, en un momento determinado, se da la situación en la cual tenemos un promotor o desarrollador, tenemos un propietario del suelo, que puede ser otro, tenemos promitentes compradores, tenemos algunos que ya son propietarios porque escrituraron, tenemos una institución bancaria con hipotecas, tenemos una empresa constructora principal que desarrolló la obra gruesa y tenemos subcontratistas o contratistas parciales que desarrollaron prestaciones complementarias en las obras como las que usted mencionó, sanitaria, instalación eléctrica, carpintería metálica, en fin, lo que fuera. Bueno, entonces, en esos escenarios, los juristas y ustedes, a través de sus abogados, cuando tienen conflictos o sus asociados, tienen que ir y presentar el asunto, el caso, y ahí hay que resolverlo puntualmente. Bueno, ¿quiénes son los sujetos activos en este caso? ¿Quién puede reclamar? ¿Podemos hacer una asamblea de promitentes compradores? Eso ustedes lo deben tener más estudiado que yo. Bueno, esa asamblea puede mandatar a un administrador para hacer una acción de responsabilidad decenal. Bueno, hoy en día, afortunadamente, la jurisprudencia lo admite. Y también admite la personería del administrador para representar en juicio a las copropiedades, cosa que en algún momento se dudó. Hoy en día prácticamente es unánime. Aunque no a la inversa. Si una persona demanda a una copropiedad, hay varios fallos y hay criterios muy firmes que debe demandar a cada uno de los copropietarios. Consorcio litis. Litis consorcio. Perdón. Sí, exacto. Lo que parece que en un sentido va de una manera y en el otro cambia considerablemente. Lo que ocurre es que la propiedad horizontal no tiene personalidad jurídica. Entonces tiene que ir contra todos los copropietarios o contra todos los socios de esa sociedad de hecho. Exacto. Ese es el fundamento de ese criterio. Y después, la posibilidad de mandar, sea a la empresa constructora o a los distintos subcontratistas, está presente. Hoy en día, los sujetos pasivos, es decir, a quienes se puede mandar, son, por expresa mención de la ley, al arquitecto, y acá englobamos a los arquitectos que brindan distintas prestaciones, como decía hoy el arquitecto Miranda, proyectista, director de obra, y también al ingeniero calculista, si lo hay, quien tuvo bajo su responsabilidad el cálculo de estructura del edificio. También esta es una mención expresa, actual, muy interesante, pero que ya la jurisprudencia lo englobaba en el elenco de sujetos responsables. En la formulación anterior del código que decía arquitecto y empresario, ingresaba a todos estos sujetos también. También el sujeto pasivo, el constructor. Y dentro de este concepto de constructor se entiende también a los subcontratistas y contratistas parciales. Perdón, si aparece un vicio en un edificio, ¿sí o sí tiene que resolverse por vía judicial o hay un camino más corto entre las dos partes, entre la empresa constructora y la copropiedad? La vía judicial en Uruguay y en la mayoría de los países latinoamericanos es la última ratio, ¿no? Es decir, es el último camino de la eficiencia. Porque si usted quiere tener un proceso rápido, una solución diligente, lamentablemente no hay una respuesta adecuada del modelo judicial. Por varios motivos. Porque demora, tan lento, hay, a pesar de que tenemos un código general del proceso que suponía trámites expeditivos en un lapso razonable a través de la presencia de la oralidad, los procesos
encuentran agujeros negros, ¿m? Durante los cuales se mantienen paralizados, ¿m? Por meses. Y por tanto, cuando a alguien se le plantea realizar un juicio, necesariamente tiene que decir, bueno, la primera instancia, si no hay muchas incidentes y apelaciones, dura 1 año. Y la apelación un poquito menos, y si hay casación va a durar aproximadamente lo mismo que la segunda instancia. Entonces, para usted tener una resolución, un plazo razonable promedio sería de 3 años. O sea, Entonces, lo que deja abierta la posibilidad y la conveniencia de hacer negociaciones extrajudiciales. O sea, siempre hablar primero con la empresa, unirse y bueno, como última la acción judicial. Yo creo que el rol de los juristas, abogados, de los operadores del derecho, de las empresas, de las copropiedades, de los arquitectos, brinda un servicio fundamental en la modulación del conflicto, es decir, en el acercamiento de las partes en forma previa, en entender la conflictividad y tratar de encontrar un camino alternativo a la instancia judicial. Yo le puedo decir que en general en los juicios, si bien puede haber alguien que tenga una sentencia favorable, no gana ni cerca de la expectativa que tenía. Es muy pocos casos, aún teniendo sentencia favorable. Sí. Teniendo sentencia favorable. Nos decía... Sí. Sí, tengo una pregunta acá en el chat que dice, cómo no. Buenos días, consulta. Edificio con 2 años de construcción, desde el principio se reclama a la empresa constructora por olor desagradable en el hall de entrada y toda la planta baja. Envían al sanitario, pero realmente el mal olor sigue. ¿Hasta cuándo se puede reclamar? ¿Cómo se debe hacer el reclamo para que no caduque hasta que sea resuelto? Gracias. Y bueno, yo lo primero que les aconsejaría es generar un informe técnico responsable para identificar el problema. Es una afectación generalizada. Y yo entiendo que en ese caso, por supuesto que dependiendo de cuál sea el origen, pero el efecto que genera va más allá de una afectación de terminación o acabado, ¿no? Es una afectación de cierta importancia. Que podría llegar a ser inhabitable. Exacto. Lo he visto en varios casos, ¿sí? Y también puedo decir, un poco de atrevido metiéndome en la disciplina de la arquitectura, que es bastante difícil de resolver cuando está presente. Sobre todo hay ciertas zonas de Montevideo cercanas a la Rambla y al colector que ciertos días generan ese efecto, a veces más agravado, a veces en menor medida. Pero lo cierto es que las instalaciones sanitarias que tienen normas dirigidas a obtener condiciones de higiene y salubridad, ello está así previsto en el aspecto proyectual de la instalación sanitaria, en la parte de ejecución y después en la parte de control que realiza la Intendencia previo a la habilitación del edificio, tendrían que descartar esos efectos. Entonces, si se están produciendo, quiere decir que algo está fallando. A veces es un problema de una cámara, a veces es un problema de niveles, a veces es un problema de respiraciones o de entradas de aire, etcétera, etcétera. Yo creo que lo primero que tienen que hacer es generar un informe técnico para identificarlo. Hay muchos especialistas en el medio que pueden detectar la falla para identificando el efecto que produce y aconsejando una corrección, una terapéutica adecuada para devolver al elemento la función que debía tener, ¿no? Que era no solo de evacuar, sino de encargarse de los gases de mal olor que no vengan a los ambientes habitables. Generalmente, cuando hay mal olor, es que fallan las ventilaciones. Porque si las hicieron en el momento de la construcción, después las tapan o las cortan, las anulan. Entonces, creo que en ese caso habría que llamar a un técnico sanitario
y que haga un diagnóstico. Bien. A veces puede ser también si hay una cámara en el hall que esté mal sellada y que por ahí salga olor. Pero lo mejor sería llamar a un técnico imparcial que haga un diagnóstico. También podría ser un mal servicio sanitario, aunque no lo hagan directamente. A veces ocurre que algunas empresas se contratan a algunas empresas que son baratas y no dan el servicio adecuado. Como acumulaciones de cosas en las cámaras, en los caños y demás. Una pregunta más que quería hacer, doctor. El tema de los 4 años, a partir del descubrimiento o de detectar esa falla, ¿cómo es eso? O sea, si, un ejemplo, por ejemplo, tenemos uno anterior a la ley 19726, que estaría dentro de los 10 años y encuentran en el año 10 menos 2 meses la falla. ¿Qué plazo hay para filmar? 4 años están ahí. No, los 4, esa situación se rige por la formulación anterior del artículo 1844. Entonces, en ese caso, el plazo no es el de los 4 años, porque los 4 es solo para las situaciones que se rigen por la nueva formulación. Pero ¿qué ocurre? En el año 2020 se cambió el plazo de prescripción de la ley, que era hasta ese momento de 20 años, prescripción de las acciones personales. Ahora es de 10 años. Y ese plazo empezó a regir plenamente a los 2 años de promulgada la ley. En el periodo, hubo un periodo ventana que había una norma transitoria. Pero actualmente serían, desde que se hizo aparente el vicio, 10 años. O sea que si es un edificio que aún no cumplió los 10 años y encuentra esa falla en el 9º año, ahí desde el 9º año hay 10 años más. Exacto. Sí. Lo que ocurre es que a veces hay dificultades de prueba. Ahí va. O sea, como que hay que hacer un informe, como decía de repente en el caso anterior. Exacto. Para situar temporalmente ciertos eventos hay que munirse de un elemento de prueba contundente. En general, los usuarios lo hacen de por sí, ¿no? Porque hacen una denuncia acá en Montevideo ante el centro comunal zonal, se genera un expediente, el CCZ envía a un técnico, formula un informe, hace relevamiento fotográfico y eso queda estampado en un documento público, como lo es un expediente del gobierno departamental, y a partir de ahí el usuario tiene una prueba que con tal fecha estaba presente tal afectación, ¿no? Esta es una forma. Otra forma es generar un acta notarial en el lugar, hacer un relevamiento fotográfico y una descripción técnica de lo que se está viendo. Que eso lo realiza un arquitecto, ¿no? Mediante un relato técnico en ejercicio de su disciplina, que pueda decir, más allá que nosotros vemos de repente una raya y decimos, la pared está rajada. No, bueno, él va a explicitar que se trata de una microfisura y que no es una grieta y que no aparenta estar activa, en fin, la define todo con su terminología, ¿no? Y eso luego es un buen insumo para el usuario y además para situar la verdadera condición que tiene el edificio en tal fecha. Entonces, la presencia del escribano, el relevamiento fotográfico y el relato técnico referenciando las fotografías se convierte en una pieza documental de gran certeza probatoria, tanto por la existencia de lo que expresa como por la temporalidad, es decir, el momento histórico en que se está constatando y luego, naturalmente, es de una utilidad manifiesta en los procesos judiciales. Correcto, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más para el doctor? No, por el momento acá no. Bueno, la verdad que ha sido muy instructivo para nosotros la casuística y la teoría y esperemos que me quede claro tanto a nosotros como a nuestros socios y ahora si bueno, vamos a hacer un poco un cruzamiento de ideas acá con el resto de los técnicos en cuanto a cómo son las obras más. Leticia, si querés explicar un poco las inscripciones de obras y los requisitos que deberían tomar. Bueno, bien, mi nombre es Leticia Vélez, yo soy contadora pública
y hace muchos años que me dedico a la administración de obras en lo que tiene que ver con la liquidación de salarios, administración de personal, pero también registro de las obras en los entes correspondientes, que es lo que me cabe comentar un poco más acá. Nosotros en Uruguay tenemos vigente el decreto ley 14411 del año 1975, decreto con la ley primera mayúscula, y no menor, porque es un decreto ley que desde aquel momento hasta ahora está vigente. Principalmente lo que crea ese decreto ley es el aporte unificado de la construcción. Quiere decir que todos los aportes van a quedar englobados dentro de ese aporte y administrados en la órbita del Banco de Previsión Social. Al momento de inscribir una obra, nosotros inscribimos la obra en un padrón, ¿verdad? En Uruguay está todo delimitado por padrones. ¿Quién es el responsable de esa obra? Es el titular del padrón, el titular de los derechos reales, como versa el decreto ley 14411. Entonces, lo que yo tengo para comentar es principalmente la importancia de hacer el correcto registro de las obras en los entes correspondientes. ¿Cuáles son los entes? El Banco de Previsión Social, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, después tenemos los fondos de la construcción y la Dirección General Impositiva, pero aplica más para casos de obras de personas físicas por el tema del aporte del IVA de la construcción. La importancia principal es de analizar cuál va a ser el tipo de obra que se va a hacer. Existen varias modalidades de inscribir obras en Uruguay según cómo se realicen. Pueden ser obras por administración directa, cuando es el titular el que inscribe la obra, contrata a los trabajadores, realiza los aportes al BPS. Puede ser una obra privada por contrato, cuando se contrata exclusivamente una empresa constructora, que es la que provee el personal, la mano de obra y demás, los materiales, y ejecuta la obra. Y ahí también es importante, el titular es responsable, porque como sabemos tenemos nosotros leyes vigentes en Uruguay de responsabilidad por la ley de tercerización. Y después tenemos también otra modalidad que hay, que es de aquellas pequeñas obras de mantenimiento, que es una ley más reciente, que también aplica para preservación de edificios. Ahí no necesariamente se tiene que contratar una empresa constructora que realice los aportes por la construcción. Puede ser una empresa que aporta por industria y comercio, pero en ese caso lo fundamental es solicitarle a la empresa que tenga actualizado el Banco de Seguro del Estado y, de acuerdo al tipo de obra que sea, también la necesidad de contar con servicios de seguridad y higiene, que tenemos la técnica prevencionista acá que puede explayar un poco más. Otro consejo que me gustaría dar también es que los trámites siempre se tienen que realizar correctamente. Es decir, si la obra se inscribió, se realizan los aportes y asegurarse que al fin de la obra el trámite ante el Banco de Previsión Social quede correctamente realizado. Sea una obra por administración directa, sea una obra por contrato, sea una obra por menor cuantía, que es otra de las modalidades de obra que tenemos también. La obra de menor cuantía no se puede superar los 85 jornales, tiene que ser con una empresa constructora contratada. En el caso de menor cuantía, la obra está a nombre de esa empresa. Y por la salud del titular de la obra y por la propia empresa, es fundamental también realizar el trámite correctamente. Porque después, como todos saben, cuando uno quiere hacer algún trámite, se necesita solicitar certificados en BPS, sea el certificado común o el certificado especial, y si por ahí quedó algún trámite pendiente, no se realizó correctamente, hay problemas después para solicitar ese certificado en el BPS. Entonces, yo lo que quisiera resaltar es eso principalmente, la importancia de asesorarse correctamente con respecto a todos los trámites que se tienen que realizar, a los aportes también, porque después puede devenir algún reclamo, sea de algún empleado que haya trabajado o algún reclamo de parte de que el trámite no quedó correctamente, y como el padrón matriz principalmente no tiene todo el trámite correcto hecho en BPS, después le puede imposibilitar al propietario de una unidad o algo. Ahí está. Y también puede suceder que por ahí algún titular de un apartamento va a hacer una obra o algo, viene alguna inspección de BPS
ese inspector de BPS detecta que en el edificio hay alguna pintura reciente o algo que no estuvo correctamente declarada, y después también le puede hacer un reclamo al edificio que por ahí el inspector vino a ver la reforma de una cocina de una unidad, pero se encontró con que el palier del edificio está recién pintado y eso no fue declarado. Y después, bueno, hay que hacer el trámite de regularizar, porque también dentro de las modalidades de obra está lo que es la regularización de la obra. Aquella propietario que no realizó la declaración en tiempo y forma, después se puede presentar a regularizar, abonando las multas y recargos que correspondan y regularizando la obra que realizó en su momento. Así que principalmente mi consejo es siempre estar bien informados acerca de toda la responsabilidad que esto implica para los que son titulares y en este caso quienes son administradores. Ese sería un poco de mi parte el consejo que tengo para darles. ¿Preguntas? Perdón, respecto a lo que tú mencionaste, Leticia, sobre las obras de mantenimiento, creo que para poder ampararnos en esta figura, creo que deben ser obras que trabaje solo un empleado y que los jornales no superen los 70.000 pesos. Sí, en realidad tiene que estar involucrado el titular de la empresa, Sí. eso, y ahora me voy a fijar por acá bien cuál es la cantidad de jornales, porque lo que tiene esto de las pequeñas obras de mantenimiento, Sí. que es bastante acotada, ¿tá? Y lo que sí hay que exigir a la empresa, como dije anteriormente, es que cumpla con tener el banco de seguros, ¿tá? Y que cumpla con los aportes por parte de Industria y Comercio. Ahora creo, perdón, que el monto máximo es de 30 jornales de oficial. Sí, ahora más o menos. Es el menor cuantía. No. De obra de mantenimiento. Por pequeñas obras de mantenimiento del año 2014 que quedan bajo el régimen del régimen de Industria y Comercio. ¿Qué significa esto? Que el empresario que viene, o el microempresario, digámoslo así, trae sus trabajadores y él les va a realizar la liquidación por Industria y Comercio y los aportes por Industria y Comercio. ¿Tá? Entonces, lo único que hace el titular es abonarle la factura y se queda como resguardo con esa factura que la empresa le entrega, que cumpla con todas las formalidades, ¿verdad? Porque nos ha pasado con algún edificio que ha venido a alguna inspección y ha reclamado, y si se tiene la factura con toda la descripción de las tareas que se realizaron y demás, ya queda cubierto que la pintura, por ejemplo, se hizo con una empresa de Industria y Comercio. Ya les voy a informar acá en cuanto a las pequeñas obras, dice que asciende el valor de 30 jornales de medio oficial, ¿tá? Esa sería 30 jornales de medio oficial, como decía la Hasta 30. Sí, hasta el valor de 30 jornales de medio oficial. Bueno, esto no tiene que ser así tan exacto. Digo, nosotros nos ha como pasa a veces con las pequeñas obras, que son las menores a 30 jornales, que se declaran, a veces se lleva un poco más de 30 jornales, no hemos tenido jamás ningún inconveniente. Lo importante es cumplir con los aportes para no tener reclamo de parte de los trabajadores y tener la obra inscrita correctamente por si ocurre alguna inspección y también por tener correctamente administrado todo para cumplir con que si se hizo una obra se hizo el registro correcto. También me gustaría aclarar que en ese caso el monto de la obra que se vaya a hacer no tiene que ser esos 70.000 pesos, sino que la mano de obra no pasa de 70.000 pesos. El costo puede ser mayor por materiales, herramientas, alquileres, etc. Beneficios. ¿Pregunta? Sí. Y ahí porque yo, sí. Tengo dos preguntas acá en el chat que dice, en el marco de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial para la copropiedad, siempre es más beneficioso que la obra sea realizada por una empresa tercerizada y no por administración directa, ya que cuando existe una empresa socio responsable por la seguridad laboral de los dos trabajadores. ¿Cómo? Repetí esa última parte que no. Ya que cuando existe una empresa socio responsable por la seguridad laboral de los dos trabajadores. Sería. No entiendo. Capaz que quiere decir sería. El administrador se hace responsable por
A ver, puedes leer el principio. Leo de nuevo. A ver, no. En el marco de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial para la copropiedad, siempre es más beneficioso que la obra sea realizada por una empresa terciarizada y no por administración directa, ya que cuando existe una empresa socio responsable por la seguridad laboral de los trabajadores, con signo de pregunta. Yo pienso que ahí también está la intervención en lo que es la normativa, la ley penal empresarial, la ley 19.196, lo que dice que todo patrono o todo empresario es responsable por la seguridad y salud de los trabajadores. Ahora, acá tenemos que identificar cuál es la figura, porque yo no creo que la empresa constructora sea, no es el patrón, ¿se entiende? La empresa madre vendría a ser, ¿quién? La parte administrativa. Sí. Lo que pasa es que en cualquiera de las dos formas, cuando la obra es por administración directa, es el titular del padrón, el titular de la obra, quien contrata a los trabajadores, realiza las liquidaciones y realiza los aportes. En caso de subcontratar una empresa, el titular también es responsable ante un incumplimiento de parte de la empresa, porque la factura del aporte unificado de la construcción siempre sale a nombre del titular. En caso de que sea por administración directa, la factura del aporte unificado sale a nombre del titular. Pero si hay una empresa contratista, el titular también va a pagar el aporte unificado y la empresa contratista va a pagar aquellas cosas como agente de retención, como el IRPF, el FONASA y demás. Yo diría que en los dos escenarios, sea por administración directa o por contrato, la responsabilidad para el titular siempre es la misma, porque termina siendo el titular del padrón, el titular de la obra, el responsable. A ver, yo tengo un matiz con eso, y es que es una hipótesis de responsabilidad penal, ¿sí? Sí. Es decir, sanción por configurar un delito. Y no me acuerdo exactamente de memoria lo que dice la ley, pero creo recordar que dice que comete el delito quien no proporciona los resguardos de seguridad y pone en peligro de vida a los trabajadores, ¿no? Y que hace responsable al director de la empresa, y dice algo así, o quien haga sus veces. Y me parece que ahí puede estar el problema, porque cuando tenemos una empresa constructora, ahí, bueno, el propio empresario, si es una experiencia de obra de baja escala, es el que va a estar al frente, ¿no? Si es una empresa de escala media o escala mayor, va a tener un capataz, va a tener un jefe de obra, ¿no? Y ahí se identificaría claramente a un sujeto responsable, porque ¿de qué manera el propietario va a estar en condiciones de asegurar las medidas de seguridad y proporcionar los resguardos que ni siquiera los conoce? Si para actuar en altura tiene que tener tal arnés, si el andamio tiene que tener tales características. Estoy pensando en una obra muy común en nuestro medio, que es reimpermeabilizar el exterior de esas grandes pantallas laterales que tienen los edificios, ¿no? Edificios de 9, 10 pisos, que cada tanto hay que generar esa obra, es una obra de importancia. Ustedes, los prevencionistas, lo saben más que nadie. Y ustedes piensen, una obra de esas características, cuyo director o quien está haciendo las veces de director sea el administrador que representó a la copropiedad, me parece que los pone en una situación de bastante riesgo, ¿no? Por eso me parece muy oportuna la pregunta que hizo el afiliado, y es una preocupación que tiene que tener arriba de la mesa. También en otras actuaciones está bueno privilegiar los contratos por empresa, porque ahí hay sujetos responsables claramente identificados. El empresario que tiene su ganancia y, bueno, tiene que a su vez asumir la responsabilidad. Y en esto, algo que decía la contadora de las formulaciones ante el BTS, que en nuestro medio es administración directa o por contrato. Muchas veces es común que tenemos una realidad ante la fiscalidad y en la relación sustancial tenemos una completamente distinta. Porque a la hora de elegir el esquema para generar la obra, siempre es más económico el esquema por administración. Entonces, a veces, si bien se contrata una empresa, pero es una empresa que en el proceso es clandestina, no aparece.
Y lo que se hace es poner de repente al dueño de la empresa como capataz o jefe de obra en la planilla del comitente y en realidad opera con una lógica de empresa y se les pagan precios, sin embargo aparecen como salarios. Por supuesto que ese esquema abarata considerablemente la obra, pero representa riesgos crecientes, porque si luego hay conflictividad, si luego hay reclamos, vamos a tener una relación sustancial que fue por un carril de un contrato civil de obra y tenemos lo registrado ante la fiscalidad que representa una situación completamente distinta. Bien, me volvieron como a explicar más la pregunta, les leo. Me encuentro interesante. Nos referimos cuando existe un accidente laboral, por ejemplo, para obras, por ejemplo, de mantenimiento. Hasta el momento es más beneficioso contratar una empresa, ya que el socio de la misma es responsable ante la ley. Pero si se contrata directamente trabajadores por el edificio, ¿es el administrador quien puede ser responsable penalmente? Sí, es muy cierto ese riesgo. Y tenga en cuenta una cosa, que para que opere la hipótesis de la ley de responsabilidad empresarial no se requiere que nadie se lastime, porque es un delito de peligro. Basta con no generar las condiciones de seguridad adecuadas para que ya el delito se pueda configurar. Sí, hay un tema de interpretación también, porque siempre pensamos que se va a aplicar la ley cuando ocurre un accidente grave, que de hecho es cuando el empresario, por ejemplo, existe un dolo, o sea, como que está provocado que produzca un accidente y no se tomen las medidas preventivas. Pero básicamente ahí está esa brecha de que no es necesario. Si ustedes están en una obra, ¿no? Realizando una obra de mantenimiento a 10 metros de altura y no se tomaron la medida de resguardo, eso ya aplica la ley de señalización. Sin que exista el accidente. Sin que pase nada. Sin que pase nada, ya debería de empezar a aplicarse. Básicamente. Pero es así, si subcontratan o contratan una empresa constructora, sí. Ahora, si el edificio es el que va a tener gente de su planilla, ahí la responsabilidad del edificio. Es decir, si usted ve un día un trabajador en un andamio revocando una pared en un tercer o cuarto piso y no está atado, por ejemplo, pueden pasar dos cosas. Que tenga el arnés, que tenga la cuerda y no haya decidido matarse. ¿Tá? Bueno, es un tema de su responsabilidad. Ahora, si ocurre que no hay cuerdas en la obra, ahí automáticamente se configura el delito. Y cualquiera podría hacer una denuncia y ya habría un proceso judicial que puede terminar en una formalización. Bien. Después, Tabor de Inmobiliaria consulta. Buen día. ¿En qué casos corresponde la inscripción de la obra ante DGI? Únicamente en el caso de obras ejecutadas por personas físicas que realicen obras, tienen que dar el alta en la DGI, dar el alta al impuesto IVA construcción, realizar las compras para la obra con ese número de RUT, y una vez que culmina la obra se presenta la declaración de IVA por agregación de valor y se da de baja al impuesto IVA construcción. Y ahí voy a poner un ejemplo. Puede ser un arquitecto, puede ser un abogado, un escribano, un médico, que por ahí por su actividad profesional ya tiene una inscripción en el RUT, ya tiene número de RUT, pero las compras que realiza para la obra no las puede deducir de su actividad profesional. Entonces, debe hacer las compras con el número de RUT, pero luego realizar esa declaración de IVA. Pero lo fundamental a tener en cuenta es que es únicamente para personas físicas que realizan obras de construcción, no aplica para ningún tipo de sociedades. Ahí lo importante es que al momento de hacer la venta del inmueble, el escribano solicita el certificado de cumplimiento con el IVA de la construcción en caso de que se hubieran realizado obras en el inmueble. Ese certificado se gestiona en la DGI, el certificado del PPS, y tiene una vigencia de 3 meses. Entonces es importante que al momento de realizar una obra también se haga el registro en la DGI. Bien, muchas gracias. Tengo otra pregunta. Diego dice, hola, ¿cómo interviene en el caso de que una empresa se encargue de toda la terciarización? No entendí la pregunta.
No, digo, capaz que es el socio. Tenemos un No, socio. Claro, sí, pero dice, ¿cómo interviene en el caso de que una empresa se encarga de toda la tercerización? ¿Cómo interviene quién? Preguntarle a Diego. Sí, Igual, mientras tanto, lo podemos hacer de repente a manejar algún ejemplo, como estábamos hablando a primera hora, del tema de un par de tanques. Sí, Sí, relacionado a la seguridad. sí, está Bien, primero quiero como abrir un paréntesis, que también puede estar conectado con la inscripción de obra, que de hecho está, cuando escribimos una obra, nosotros tenemos que ver, y Leticia, vos me vas a corregir, qué decreto aplica, ¿sí? Si aplica el decreto 283, no aplica, el estudio de seguridad, plan de seguridad, cuándo sí, cuándo no. Nosotros tenemos una ley que le llamamos la ley madre, que es la 5032, está desde 1914, que dice que todo patrón o todo empresario tiene que velar por la seguridad y salud de los trabajadores. Y no habla de números, si tenemos un empleado, 2, 3, de sus trabajadores en general. Entonces ya tenemos como esa ley madre que hay que tomar medidas de resguardo y protección para los trabajadores. Después, con el pasar de los años, fueron surgiendo otras normativas, y tenemos específicamente la que es construcción, que asumo que independientemente si están inscritos por industria y comercio, también ingresa, digamos, y tenemos que tener en cuenta el decreto de construcción, que en uno de sus primeros artículos habla exclusivamente de tareas de mantenimiento, de obra y demás. ¿Y qué medidas de seguridad tomar? Claramente todas las construcciones son diferentes, cada tiene su diferente perspectiva dependiendo de lo que es la tarea a realizar, pero hay que tomar medidas de resguardo. Nosotros cuando contratamos a una empresa de construcción, claramente tenemos que solicitarle cierta documentación o requisitos legales que están, no solamente lo que es la inscripción o el aporte a las leyes sociales y demás, sino que lo que está relacionado a seguridad y salud en el trabajo. Si nosotros vamos a hacer una tarea, realizar una tarea, que estamos expuestos a más de 5 metros de altura. Tenemos 1,5 metros de excavación, le llamamos, o profundidad, y tenemos más de 5 empleados afectados a la obra, independientemente de que tiene que estar inscripta, tiene que contar con el servicio de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? ¿Cómo está conformado? Dependiendo la obra y dependiendo las características, en principio por el técnico prevencionista. Y luego se le pueden ir sumando lo que es el médico en salud ocupacional, psicólogo, sector de enfermería, bueno, depende de las dimensiones de la obra, ¿no? Pero está fantástico tenerlo en cuenta porque todos vamos a tener requisitos legales a cumplir. Si no tenemos esos 3 puntos que recién comenté, de los 5 trabajadores, la altura y lo que es la profundidad, igual hay un enunciado donde dice que no está permitido. O sea, permitir el ingreso a cualquier persona a obra que no tenga una capacitación, una inducción sobre los peligros y los riesgos de esa obra. Entonces quiere decir que no necesito tener 5 trabajadores. Yo ya tengo un trabajador que va a hacer ciertas tareas, yo tengo que capacitar a ese trabajador sobre los peligros y los riesgos a los que está expuesto. Y qué medidas tomar al respecto, ¿no? Y para cada obra, claramente, van a ser diferentes las actuaciones, ¿no? Pero toda persona que ingrese a obra tiene que estar capacitada. Muchas veces nos encontramos de que son tareas mínimas, ¿sí? Pero hay que ver también en qué condiciones se están dando, qué elementos hay. Es bárbaro también, está muy bueno el tema de los ejemplos, como comentábamos hoy, porque ahí como que lo llevamos un poquito más. Exacto. Pero yo asumo de que acá, en realidad, todo el colegio y todos ustedes están expuestos mucho a lo que es tareas de mantenimiento y temas de contratar, ¿no? Eso también ahí abrimos otro paréntesis de lo que es la ley de tercerización. Si yo voy a contratar a una empresa que me haga cierta tarea de mantenimiento, que tengo unos requisitos que cumplir, una documentación que solicitar, que es la que me va a proteger a mí hacia futuro, ¿no? Entonces, Sí, Yo te consultaba Sí. si necesitábamos hacer un registro en el Ministerio de Trabajo para reparar un tanque de agua que está a una altura, a un 4º o 5º piso, pero que se accede al tanque desde la azotea donde hay 2,5 metros. Tú me decías que
No, porque no, claro, ahí va, no supera los 5 metros, porque tenemos la excavación, ni la cantidad de personas. ¿Sí? Pero sí hay que tomar medidas. Lo que hablamos. Pero la gente tiene que estar con equipo no de puede, seguridad. ahí va. Normativamente o legalmente, dentro del decreto 125, no te exigen el servicio de seguridad para esa tarea. Pero hay que ver las condiciones. Es decir, en tu empresa, lo que hablábamos hoy, tenemos más de 5 trabajadores en planilla, tú vas a tener que contar con un técnico prevencionista, seguimos en las escalas, 5 trabajadores a 50, tenés que tener un servicio de un técnico prevencionista y lo podemos complementar con un médico ocupacional. Entonces ahí tú ya vas a estar cubierto en el sentido de que esa persona que tú vas a mandar a hacer ese trabajo ya va a ir con los implementos de seguridad, ya va a ir capacitado, tiene la capacitación sobre los peligros, los riesgos, y claramente si me lo figuras así, uno tiene que ir a ver, aplica o no. Claro. Porque puedo tener en algunos... Cada caso particular. Cada caso particular, porque pueden haber situaciones críticas, llamamos nosotros, que quizás estamos protegidos, no hay riesgo de caída o qué, pero hay otros elementos en el entorno que influyen. Pero como de partida, digamos, y basándonos en ese decreto, no. Pero si me voy a la ley, tengo toda la responsabilidad de velar por la seguridad de ellos. Por supuesto, sí. Diego aclaró lo que había consultado anteriormente y pone: cuando hablo de terciarización, refiero a la terciarización de aportes. ¿Cómo sabemos que la empresa realmente pasa la nómina correcta a BPS? En ese caso lo que hay que hacer es un control. Controlar qué personal está ingresando a la obra y luego solicitarle a la empresa la nómina, y allí es donde se puede chequear efectivamente que se hayan hecho los aportes y que se hayan declarado los jornales que efectivamente los trabajadores estuvieron en la obra. Eso es fundamental al momento de subcontratar una empresa. El controlar la planilla de trabajo. En el caso de la industria de la construcción, lo que tiene que ver con el Banco de Seguro del Estado, el porcentaje de Banco de Seguro del Estado está contemplado en el aporte unificado de la construcción. Por tanto, al momento de dar de alta a un trabajador de la industria de la construcción, la cobertura al Banco de Seguro del Estado es automática. Pero básicamente lo que hay que controlar es la nómina, que es lo que ingresa en el BPS. Y si se quiere hacer un control bien profundo, es solicitar lo que se denomina la nómina validada, que una vez subida la nómina BPS, se puede descargar la nómina validada, que esa es la que efectivamente, por la que efectivamente la empresa realizó los aportes. Bien, Y muchas te gracias. acoto una cosa para complementar. Es muy conveniente poner una cláusula en los contratos que obligue al proveedor, al que va a generar el servicio, a informar, con una consecuencia de incumplimiento si no lo hace. Inclusive se pone con precisión lo que tiene que entregar, qué documentación, registros de los trabajadores, pago de aportes, vigencia de la póliza del Banco de Seguros, etcétera, etcétera. Y que se incumple ante un pedido, en 10 días se rescinde el contrato, una cosa así, porque para el comitente pasa a ser una cosa muy importante. Fundamental, muy importante. Pero quizá puede llegar al punto también de retenerlo. Exacto. Lo que tú le das que pagar al contrato cumple con esas obligaciones. Claro, eso va unido con un monto imponible de las leyes sociales, que también es conveniente que esté escrito en los contratos para que también después la empresa no se pase de ese monto que prometió, evaluando las tareas y las categorías laborales que va a utilizar. Se determina ese monto imponible que va a ser lo que va a pagar el titular en concepto de aporte unificado. Y va junto con eso, controlar la documentación y controlar que no se pase de las leyes sociales. Y si se pasa del monto, también se descuenta. Claro, o que esté contemplado que por ahí las tareas fueron más tareas de las que inicialmente se contrató, y bueno, y por eso se contempla que sean unos días más de trabajo y por tanto más aportes. Claro, porque a veces, y esto la contadora lo debe conocer muy bien, cuando se evalúan las propuestas económicas, se dice, bueno, vamos a elegir esta que es más barata. Y lo que abarató esa propuesta es el monto imponible, de los aportes de seguridad social. Y eso es un espejismo, porque en realidad después, si aporta mal, va a terminar pagando el edificio y va a pagar más. Además, porque va a pagar, cuando le hagan una evaluación, va a pagar con multas y recargos.
Sí, es muy común en las obras en Exacto. Uruguay, a todo nivel. Para competir, Para lo público. se baja el Sí, precio, claro, se baja monte y el polígono. ¿Hay alguna pregunta más? No, por ahora no hay más. ¿Algún otro ejemplo que quieras dar, Natalia? Mínimo o algún caso que quieras comentar, que sea demostrativo para nosotros. Un caso puntual de Que ustedes. haya, que tengas que intervenir efectivamente o que recuerdes que haya sido importante. Sí, bueno, claramente nosotros en principio también me gustaría dar una cifra del Ministerio de Trabajo para dar precisamente de que los accidentes laborales cada vez van en aumento, claramente a nivel construcción es uno. Estamos para el lado del agro también, donde hay más accidentes laborales, forestal. A ver, que sabemos, accidente, no tiene por qué ser grave o un fallecimiento, que sabemos, ¿por qué? Porque está declarado en el Banco de Seguro del Estado. Y el Banco de Seguro comparte información con el Ministerio de Trabajo. Exacto. De hecho, el banco, cuando surge un accidente, ocurre un accidente, el Banco de Seguro hace una investigación, ¿no? Para ver, no solamente para determinar los responsables, o qué, cuáles fueron las causas que originaron el accidente. Y generalmente los accidentes son multicausales. No hay una causa sola que dice por este motivo se dio. Entonces, de esos accidentes, ese porcentaje que dan, ese número, en realidad es de lo que están declarados, sabemos que para afuera pueden, que no estén declarados. Entonces, el monto o sea, el número que están hablando, 45.000 accidentes, si no me equivoco, anuales. Un trabajador cada 10 días fallece en un accidente laboral. Entonces, claramente ahora hay como un enfoque, y también lo que estábamos hablando recién de la ley de tercerización, que es muy importante eso, de controlar lo que nosotros vamos a contratar, porque es solidariamente responsable y demás. Ejemplos, ahora como si no se me ocurre mucho, pero sí puede haber tareas en altura. Por ejemplo, la normativa nosotros nos dice que a partir de 2 metros de exposición ya estoy expuesto a altura. Tengo que tomar medidas de seguridad. Entonces, lo más común que me digan ustedes de repente, ¿qué puede ser? Limpieza de vidrios, que no salen, realmente no lo vemos en andamios, ¿sí? Silleta. Entonces, si nosotros vamos a contratar, ustedes me ayudarán, ¿no? Que estamos en esto, pero vamos a contratar una empresa que limpie vidrios, que nos limpie los vidrios. Bien. Lleva un estudio eso antes. En principio, de lo que hablábamos hoy, que el decreto 125 que va a aplicar, 125 de construcción, nos dice de que tenemos que elaborar, que estoy junto con el arquitecto acá, estudio y plan de seguridad, ¿verdad? Para el caso específico del edificio ese. De altura. Pero ponele que contratas para un edificio, ponele que vengan a limpiar los vidrios, requiere que previamente hayas estudiado las características del edificio antes de contratar a esa empresa que va a limpiar. Hay que hacer un plan de seguridad para cada edificio. Para cada edificio. Por eso, ¿El edificio cuántos metros de altura tiene? 12, 14, ¿cuántos metros puede haber? Sí, ¿Está? Vamos a poner 12 metros. O sea, a ver, no es solamente llamar a una empresa, sino de limpiarme los vidrios que en la factura. No es solamente. Hay que solicitarle lo que es el estudio y el plan de seguridad. Ah, correcto. El estudio de seguridad nos dice que cuando supera los 8 metros. Sí, 5 creo. No, 8. Con el decreto 125 del 14. El decreto del 95 eran 8, pero creo que ahora son 5. No, hay dos decretos. Sí. Tenemos el decreto 125 que te dice 5 metros Sí, para el servicio de seguridad y salud en el trabajo. sí. Y asimismo hay que elaborar el estudio de plan de seguridad, que es el decreto 283 del año 96, 283, que es lo que te dice es que hay que elaborar el estudio por parte de un arquitecto, un ingeniero, y el plan por parte del prevencionista. El artículo 5 del decreto 283 lo que te dice es que si el arquitecto, si no supera los 8 metros de altura, ¿no? Menos de 8 metros de altura, menos metro y medio, el arquitecto evalúa que no es necesario el estudio de seguridad, tiene que presentar una nota ante el ministerio diciendo que no cumple ciertas características y no se hace el estudio de seguridad. Tiene que presentar esa nota, ¿no? Independientemente, el Ministerio de Trabajo puede... Es responsabilidad del arquitecto. Es responsabilidad del arquitecto. Pero eso igual, no, ahí igual sería lo que es el estudio y el plan en conjunto. Pero el plan de seguridad siempre tiene que estar. ¿Por qué? Superar los 5 metros. Para asentar el servicio de seguridad, ¿no? En ese caso.
Ahí va. Esperalo, sí. Ese es otro decreto que fue el del 127 del 2014, que tuvo sus prórrogas, que ahí está el servicio de seguridad, que es el técnico prevencionista, el médico en seguridad ocupacional, salud ocupacional. El delegado de obra es el trabajador que tiene que ser delegado de seguridad también. También el delegado de obra, que eso lo tenemos que tener en toda obra. Y se agrega el documento que es el libro de obra, ¿no? Para generar los eventos, para anotar los eventos de seguridad. Claro, exactamente. Cuando contratamos el servicio de prevención, ante el Ministerio de Trabajo también, nosotros los prevencionistas tenemos que registrar el libro de obra, y ahí es donde llevan todas las anotaciones correspondientes a obra. De hecho, hasta cuando pasa un accidente, está la figura del delegado también, que va a estar en el libro de obra. El delegado lo elige claramente los trabajadores, ¿sí? Y el delegado vendría a ser los ojos del técnico prevencionista cuando no está, ¿no? En materia de seguridad laboral. Y también tiene, como todos, tenemos derechos y obligaciones, ¿sí? Pero eso ya es como cuando ya hay algo más instalada, una obra, llevándola a la limpieza de vidrios, sí o sí tiene que haber un estudio, entonces tiene que haber la actuación del arquitecto y el prevencionista. Para cada obra, o sea, para cada edificio, para cada actividad, mejor dicho, tiene que estar ese documento, porque son todos diferentes. Todos los edificios son diferentes, todos cumplen diferentes características. Pero en sí, la presencia tanto del arquitecto como del prevencionista, trabajar en conjunto en eso es básico. Porque en el estudio mismo te dice qué es lo que tiene que figurar en el estudio de seguridad, que es una memoria descriptiva de las tareas que se van a desarrollar, qué se va a utilizar. No tenemos que estar a 8 metros expuestos de altura para tener un accidente, claramente. ¿Sí? Por eso también es importante saber qué tareas se desarrollan para ver cuándo aplica la presencia del técnico prevencionista. Pero, resumiendo, no se permite a obra a ninguna persona que no cuente con la capacitación de riesgos generales y específicos de obra. Entonces, siempre como que vamos a tener que contar con la figura. Digamos. Hablando del delegado de obra, tiene la potestad de parar un trabajo. En una obra, no importa el tamaño, el delegado de seguridad, si encuentra que hay una tarea riesgosa, puede decir, no, que eso no se hace. Exacto. Tiene esa Sí, le llamamos nosotros procedimiento de detención de tareas. Es el único que tiene, independientemente, esto es a nivel legal, ¿no? Después cada empresa o cada patrón, digamos, patrono, puede tener sus requisitos internos, ¿no? Pero lo que te dice es que el delegado de obra es el único que tiene la potestad de parar las tareas, claramente cuando hay un riesgo grave e inminente para la seguridad del trabajo. Y también el propio trabajador que está expuesto a la altura o al riesgo que sea, también puede decir, no, esta tarea es insegura, no la hago. Sí, por ejemplo, por el viento. Sí, pero por viento, pero por trabajar con en malas condiciones. Sí, con elementos de necesidad adaptado, una cantidad de cosas. El propio trabajador puede decir, no lo hago porque es riesgoso. En materia de seguridad, nosotros nos manejamos mucho con el ciclo de Deming. ¿Han escuchado? Sí, ciclo de Deming. Planificar, hacer, verificar, actuar. Es un ciclo de que, entonces, para todo, esta instancia también considero que es muy importante, está bárbara porque no se da generalmente previo o a tomar una acción, independientemente de que es un conversatorio, ¿no? Pero está bueno de que se junten todas las partes y decir, bueno, en cada disciplina qué es lo que aplica, ¿no? Es importantísimo también contar con estas instancias, justamente. Nosotros lo que hacemos es, en el ciclo de Deming, cuando hablamos de planificar y actuar, es procedimiento para todo. Entonces podemos tener, junto con la participación de los trabajadores, un procedimiento de detección de tareas. ¿Cuándo se detiene? Cuando existe riesgo grave inminente, cuando una persona en 6, 7 módulos, sexto, séptimo módulo de andamio, sin el arnés de seguridad. O enganchado del mismo andamio, que es lo más común, pero el andamio no está habilitado para que se enganche el andamio, tiene que haber un punto exterior. Entonces todas esas cosas se estudian. Ojo, todo tiene su característica, porque se puede atar en el andamio siempre y cuando ¿quién? El arquitecto me lo habilite. Si el arquitecto a mí me habilita de que puede estar atado en el andamio de la persona, se puede atar.
Si no, no. Pero volviendo a lo que es la detención de tareas, claramente es el único que tiene, pero eso se hace se hace un procedimiento de cómo se va a actuar, cuándo se va a actuar. Cuando el viento supera 45 kilómetros por hora, generalmente 30, 40, se ve, si está en altura, se suspende. ¿Sí? Y ahí se cumple el procedimiento de la siguiente manera. El delegado detiene la tarea, o el trabajador y llama al delegado, detiene la tarea. Luego ahí llaman al director de obra. Entonces, bueno, entre todos buscamos una solución. Delegado, capataz, director de obra, o el capataz, y después llaman al director de obra. Viene el director de obra. Tomamos una medida, bien, la aplicamos, seguimos. No, llaman al técnico prevencionista. Evaluamos la situación, tomamos una medida, bien, y si hay el técnico prevencionista, o sea, como que no hay algo, llamamos al Ministerio de Trabajo. Y al Ministerio de Trabajo viene y, bueno, nos orienta a qué medida tomar en caso de esa situación. Sí, yo lo que quisiera reflexionar ahí de eso es que nosotros no dimensionamos cuán bien parados estamos adentro del Uruguay con respecto a todo eso, con respecto a la seguridad hay mucho por mejorar todavía. Por ahí el contribuyente se queja que tiene que pagar, que todo es un costo, que el prevencionista, que esto, que esto, que esto. Cuando vienen empresas del exterior a Uruguay a invertir, ahí es cuando nos damos cuenta cuán avanzados están como país en todo eso, porque hasta hay horas pagas al delegado de los trabajadores para que él haga la recorrida en la obra. Y eso está por convenio con los trabajadores de la construcción. Y son cosas de las que tenemos que sentirnos orgullosos. Queda mucho por hacer, pero se ha avanzado muchísimo en ese entendimiento entre empresarios y trabajadores en Uruguay, que digo las oportunidades que me ha tocado asesorar empresas del exterior que vienen acá y se quejan del aporte unificado y que no puede ser, que tal cosa. El decreto ley 14411 aseguró a los trabajadores de la industria de la construcción que llegado el momento tienen su aguinaldo, su licencia, su salario vacacional. No es que pasan un tiempo en la empresa se va al exterior y se quedan sin cobrar. Entonces son cosas que tenemos que reflexionar positivamente como sociedad, como país. Mucho por avanzar, pero se ha hecho un camino que por ahí distamos bastante de otros países del mundo en cuanto a la construcción. Y al extranjero decirle que si eligió nuestro país para invertir, las normas acá son de esta manera, porque vienen de larga data de negociación. Y gobierno tras gobierno siempre se han dado beneficios buenos para mejorar. Queda mucho por hacer, sí, las estadísticas mismas de accidentes, pero yo rescato eso como positivo, ¿no? Porque a veces nos quejamos de lo que cuesta, pero también estamos asegurando nada más y nada menos que la vida de la... Ha pasado en las obras grandes, de las papeleras, cosas así, que vienen empresas de otros países y trabajadores de otros países que hacen cosas que los trabajadores uruguayos le hacen paro. No, esto no va, que hacen paro. Y se quejan, como decís tú. Pero claro, porque están trabajando de una manera más insegura, más explotada. Y los beneficios que se les ha dado, que también se ve cuando vienen trabajadores del exterior, pasan mucho tiempo en obras en Uruguay, terminan esos trabajadores del exterior accediendo a los beneficios de asistencia odontológica y demás que tienen nuestros fondos de la construcción, que tantos años llevó de negociar para que sean beneficios para los trabajadores. Yo quiero remarcar un poco eso porque me parece importante también que hay toda otra parte social en Uruguay que está bien. De a poco como que se va cada vez ayudando un poco más, ¿no? Pero es generar esa cultura, y también algo que comentabas recién también es muy importante, que no sea tomado como un gasto, porque no es un gasto. A largo plazo es una inversión, claramente, porque sí. Cuando estemos en un caso de un accidente o qué, claramente ahí está el gasto, ¿sí? Porque son días, jornales, perdidos en algo que si eso se hubiese previsto antes. En Uruguay tenemos mucha normativa, ¿no? Mucha normativa. Pero tenemos de todo tipo. A nosotros claramente nos encanta trabajar en la normativa de lo que es la normativa preventiva. Pero tenemos normativa sancionatoria, que es la que hablábamos hoy, la ley penal empresarial. ¿Sí? Tenemos la reparatoria, que es la del Banco de Seguro. Toda empresa está obligada a contratar el Banco de Seguro. Y bueno, en construcción ya está incluido en nómina, ¿no? Sí, del aporte unificado, como porcentaje del aporte unificado. Por eso cuando hay quejas de que ese aporte unificado, claro que es caro, porque por cada monto imponible se está pagando un 75,8% de ese aporte unificado, pero todo lo que contiene ese aporte unificado contiene la cobertura automática del Banco Seguro del Estado, contiene los aportes jubilatorios de los trabajadores, que no es menor,
Entonces, por eso se hace un poco más oneroso, pero ahí se cubre el tiempo que el trabajador sus beneficios. Y a su vez, Le cubre la salud también. Le cubre la salud también, por Claro. eso digo que es caro, pero está todo incluido. y a su vez ahí tenemos la diferencia de que cuando vamos a escribir por construcción, ¿no? La obra y por industria y comercio. Por industria y comercio hay que pedirle la póliza de accidente de trabajo, que es diferente. Esta en la construcción es automático al momento de En la construcción es automático. Cuando nosotros contratamos y es un aporte por industria y comercio, hay que pedirle la póliza de Banco de Seguros. Es una póliza que se contrata justamente para la protección de los trabajadores. Bien. Tengo una pregunta más. Dice, la inscripción de la obra ante el FOSER, ¿es obligatorio para todas las obras? ¿Es algo que también debemos controlar? El FOSER, que es el Fondo de Cesantía y Retiro, es uno de los fondos que existen en Uruguay de la construcción. Nosotros tenemos el Fondo Social, el Fondo de Vivienda y el Fondo de Cesantía y Retiro. El Fondo de Cesantía y Retiro, el FOSER, está creado por ley, tiene 2 leyes y es un fondo de aporte para los trabajadores para que una vez que culminan su vida laboral o culmina la obra, puedan ellos tener ese retiro de dinero como un complemento. Los aportes al FOSER, al Fondo de Cesantía y Retiro, son por empresa, no por obra. Toda empresa que realice una obra, el aporte al FOSER se hace por número de empresa. En el control de documentación de tercerización es importante, sí, que se controle el FOSER para que la empresa, o sea, controlar que esté cumpliendo correctamente con los aportes, porque la declaración al FOSER es más o menos como la nómina del BPS, requiere inscripción, requiere una declaración jurada todos los meses, requiere un pago de timbres profesionales todos los meses. En el control de la tercerización, cuando uno contrata una empresa, es importante controlar esos aportes porque puede devenir después un reclamo de los trabajadores en caso de que no se hagan correctamente los aportes. ¿Y en la obra por administración hay aportes? También. Sí, también hay. ¿Por qué? Porque la obra por administración es una empresa la que la registra. Siempre tenemos un número de empresa y tenemos un número de obra. Aunque sea el comitente, pero aparece Claro, como empresa. aunque sea una persona física o una sociedad anónima, SRL tiene un número de empresa BPS. Sí. Cada vez que hace una obra se va adjudicando un número de obra diferente. El aporte al FOSER es por empresa. El FOSER tiene unificación de información con el BPS. No están alineados todos los entes, por ejemplo, Ministerio con DGI, Ministerio con BPS, la planilla. Pero lo que quiero decir es muy importante, porque si una persona física o una empresa realiza una obra, no hace los aportes a FOSER, en algún momento va a solicitar el certificado y le surge la información, FOSER está enterado que tuvo una obra y no realizó los aportes. El certificado del BPS. El certificado de BPS. Nos ha pasado en personas. Claro, nos ha pasado en obras que se han realizado, se realiza la obra, se inscribe la obra correctamente en el BPS, pero no se hace el aporte a FOSER. Luego se va a solicitar el certificado y surge la deuda de FOSER porque FOSER tiene unión de información con el BPS. Quiere decir que tú te referís a la empresa que ejecuta la obra. La empresa que ejecuta la obra, llámese Sociedad Anónima de SRL o cualquiera de nosotros que haga una obra. Que registra la obra, tiene número de BPS, número de obra. Si la obra se inscribe, se tienen que hacer los aportes de los trabajadores al Fondo de Cesantía y Retiro. Por el número de empresa de la contratista. Ahí está. Si la contratista realiza la obra, se le controla a la contratista la declaración de FOSER para verificar que ha realizado los aportes de los trabajadores. Como parte de la documentación que controlamos a las contratistas, está la declaración de FOSER también. Y agrego esto de la unificación de información que no es menor, porque por ahí una persona física hace una obra, no inscribe el DGI, no pasa nada. O pasa si el escribano le pide el certificado de inscribimiento. Pero con BPS junto con FOSER, al estar unida la información, siempre hay que cumplir con el registro y la declaración. Te consulto, Leticia, cuando tú presentas la nómina en BPS, ¿tenés que presentar la misma en FOSER o BPS se la envía a FOSER? No, hay que presentarla nosotros en FOSER. O sea que son 2 nóminas. Son 2 nóminas, sí. Una nómina va para el BPS, para los aportes, sí. Y otra nómina va al FOSER. Sí. Va a la nómina FOSER y emitimos una factura, autogeneramos una factura y pagamos la factura de FOSER y mandamos la declaración. Luego FOSER verifica que la empresa cumplió con los aportes y que cada trabajador en su cuentita individual va teniendo determinado importe que va acumulando por obra o por su vida laboral. O sea, quiere decir que esto es independiente a la forma de ejecutar la obra.
Ah, sí, es independiente. Toda empresa, Sí, empresa de construcción, llámese empresa sociedad o empresa persona física, si inscribió obra en BBS, debe inscribir empresa cruzada. Con sea plazo y por todo. administración directa, por menor cuantía, por Sea contrato. cualquier obra que involucre un trabajador de la industria de la construcción, debe inscribirse en el FOSAR. Perfecto. Gracias. ¿Preguntas? No, por el momento. Bueno, quisiéramos agradecerles a todos los participantes porque para nuestros socios es importante estos casos, aprendizaje para todos, no porque esté para aprender algo nuevo, normativa, jurisprudencia, la práctica. Bueno, el doctor Carlos Castro, muchísimas gracias. Fundadora Leticia Vélez, también muchas gracias. Técnico prevencionista Natalia Quino, te agradece. Y arquitecto de Uganda, también muchas gracias por la participación. Quiero la palabra al presidente. Gracias a todos por haber compartido este momento con la mesa y con los socios que están virtualmente conectados. Un gusto. Bueno, saludos a los socios y muchas gracias por la participación.